Bienvenidos al seminario en línea Tramita el perdón del PPP. Gracias por acompañarnos. Les habla María Chacón del Centro de Negocios SBDC, Small Business Development Center. Para aquellos que no nos conocen, somos un centro que le brinda asistencia gratuita a pequeños negocios en el condado de Los Ángeles. Así que si tienen alguna consulta sobre su negocio, ya sea relacionada o no con el PPP o cualquier otro programa del SBA, nos pueden llamar al 1-800-794-1402, como se muestra al pie de la pantalla, 1-800-794-1402. Estamos aquí para asistirles con cualquier pregunta que tengan sobre su negocio y muy importante, nuestras asesorías, nuestros seminarios en línea o en presenciales, cuando ya tengamos la oportunidad de hacerlos, son gratuitos. Así que no dejen de tomar ventaja de este servicio que está aquí para ustedes. Hoy vamos a hablar de manera general, pero vamos a brindar información muy importante sobre el Paycheck Protection Program. Para aquellos que no están familiarizados con el programa, este es un programa que fue creado por el Small Business Administration, la Administración de Pequeños Negocios de los Estados Unidos, como respuesta a la pandemia del COVID-19 o COVID-19. Entonces, este programa lo que busca es mantener empleada a la fuerza laboral de los pequeños negocios de los Estados Unidos. Esta es la razón principal por la que se creó este programa y hubo dos rondas. Una que ocurrió en el 2020 y otra que ocurrió este año en el 2021. En este momento nadie puede aplicar para obtener este préstamo y por eso más bien estamos hablando del perdón del préstamo, porque como el título de este seminario lo dice, este es un préstamo que podría ser perdonado si se cumplen varios requisitos. Si no es perdonado, es un préstamo al 1% de interés con un término de 2 o 5 años, dependiendo si usted recibió el préstamo como parte de la primera ronda del PPP o como parte de la segunda ronda del PPP, porque cambiaron un poco los términos del préstamo, ¿verdad? Y el monto que ustedes recibieron, porque si están viendo este webinar, supongo que ustedes recibieron este préstamo, es 2 meses y medio de la nómina o compensación. Si usted es un dueño único, ¿verdad? Puede ser que para la primera ronda usted usó la línea 31, lo que fue la ganancia neta. Ese monto lo dividieron entre 12, lo multiplicaron por 2.5 y eso les dio el monto del préstamo. Si usted participó en la segunda ronda y es un dueño único, puede ser que haya usado la línea 31. Algunos bancos no hicieron el cambio, o la línea 7, que fue el gross profit, ¿verdad? La ganancia bruta. Entonces, esa línea, cualquiera de las dos que haya usado, se dividió entre 12, se multiplicó por 2.5 y les dio el monto del préstamo. Para lo que es nómina o planilla o payroll, como ustedes le llamen, lo que se hizo fue un promedio de los 12 meses de su nómina, ¿verdad? Lo que usted pagó en nómina todo el año se dividió entre 12, se dio este promedio y se multiplicó por 2.5, ¿verdad? En el caso de aquellos que tienen empleados en nómina o W2. Ahora, como dije antes, este préstamo podía ser perdonado al 100%, ¿verdad? Incluyendo el interés acumulado que empezó en el momento que recibieron los fondos en el banco, que se desembolsó el dinero. Este préstamo podría ser perdonado si cumple por lo menos, si cumple principalmente este requisito, ¿verdad? Especialmente para dueños únicos es un requisito que es bastante importante para tener el préstamo perdonado y es que es usar por lo menos el 60%, un mínimo del 60% de los fondos en costos salariales elegibles, ¿ok? Ahora, para los dueños únicos es bastante fácil calcular esa compensación. Para lo que son negocios que tienen empleados, les vamos a decir cuáles son esos costos salariales elegibles, ¿ok? Entonces, recuerden, mínimo 60% de los fondos tienen que ser usados en nómina o en compensación del empleado dueño en el caso de dueños únicos
y 40% máximo en costos no salariales elegibles, de los cuales también vamos a hablar. Muy, muy importante, incluso el 100% se puede gastar en lo que son costos salariales elegibles. Vamos a verlos a continuación. En un par de diapositivas vamos a ver esos costos salariales elegibles. Con respecto al vistazo del PPP, el prestatario, o sea, ustedes, los dueños de negocios pequeños que recibieron este préstamo, son responsables de pedir el perdón del préstamo y de mantener la documentación que respalde su solicitud del perdón del préstamo. Es sumamente importante que ustedes mantengan todos los recibos, todas las transferencias, los cheques cancelados de lo que pagaron con este préstamo, para así comprobar que ustedes usaron el préstamo de la manera en que el SBA quería que ustedes usaran este préstamo. Ahora sí, el periodo cubierto, si ustedes fueron parte de la primera ronda, ese periodo cubierto era de 8 o 24 semanas. Si ustedes fueron parte de la segunda ronda, o sea, recibieron, tal vez en la primera ronda recibieron el PPP-1, ¿verdad? El primer PPP que ustedes recibieron era 8 o 4 semanas. Ya para la segunda ronda, el SBA cambió un poco las reglas y le dijo a los pequeños negocios, pueden escoger de 8 a 24 semanas. Es decir, podían escoger 15, podían escoger 10, 12. Entonces, ahí hubo un cambio. Pero lo importante aquí es o sea, ustedes escogen el periodo cubierto que ustedes consideran que van a usar ese dinero o que usaron ese dinero. Sí es importante que si usted es un dueño único, seleccione por lo menos 12 semanas si usted planea usar los fondos del PPP en su compensación, porque en 12 semanas usted ha cubierto sus 2 meses y medio de compensación, ¿verdad? Que es lo que usted recibió de fondos. Entonces, si es un dueño único que planea usar toda la compensación, todo lo que recibió en PPP en compensación como dueño empleado de su negocio, sí tiene que escoger por lo menos 12 semanas. En realidad son como casi 11 semanas, pero para estar un poquito más sueltitos con las semanas y no tener ningún problema de que no les perdonen el monto total, recomendamos que seleccionen 12 semanas. El periodo cubierto comienza el día en que usted recibió esos fondos en su cuenta bancaria. Así que para muchos de nuestros clientes yo les digo, bueno, creo que a veces me dicen, creo que fue el 15 de febrero o el 14. Mejor van a su cuenta bancaria y se fijan ahí cuándo exactamente fue que se desembolsaron esos fondos en su cuenta. Ese es el primer día del periodo cubierto y de ahí empiezan a contar hasta 24 semanas cuando ya usaron los fondos. Si fue 16 semanas, pues fue 16 semanas, ¿verdad? Si no han pedido el perdón de la primera ronda, entonces son 8 o 24 semanas. Muy importante para aquellos que aplicaron para el segundo PPP, o sea, ya tenían un PPP y aplicaron para el PPP nuevamente, tenían que mostrar una reducción en ingreso bruto de 25% o más entre el 2019 y 2020. Entonces, para muchos que quisieron aplicar y que no contaban con esa reducción en los ingresos, no calificaron para el PPP-2, ¿verdad? Pero sí, o para aquellos que tenían una empresa con empleados de más de 300, porque cambió, el PPP-1 era un máximo de 500 empleados y el PPP-2 un máximo de 300. Otra cosita interesante que pasó con el PPP-2 es que los gastos elegibles, ese 40% que se puede gastar en otros gastos elegibles que no sean la nómina o la compensación, estos gastos incluyeron más gastos, hay más opciones de gastos, ¿verdad? Entonces, esos son algunos de los cambios. Ahora sí, vamos a hablar de qué se incluye en los costos de nómina. Muy importante porque para aquellos que tienen empleados, a veces dicen, bueno, yo voy a incluir todo esto y la verdad es que eso no califica. Entonces sí tienen que saber muy bien qué se incluye. O si usted es un dueño único y usted se paga 150,000 al año o eso es lo que tiene en su línea 7 o en su línea 31, pues en realidad no, porque no puede incluir más de 100,000 para el cálculo, ¿verdad? Eso ya se dieron cuenta cuando hicieron el cálculo del préstamo. Entonces,
¿Qué pueden incluir en los costos de la nómina? Salarios, sueldos, comisiones, propinas, bonificaciones, que no excedan $100,000. Entonces, el monto máximo es $100,000. Si usted tiene un empleado que gana $175,000, lo tiene que bajar a $100,000. Eso es lo más que le puede pagar a ese empleado con los fondos PPP. Ahora, el beneficio de tiempo remunerado fuera del trabajo lo puede incluir ahí. Es el paid time off en inglés. La porción del costo del beneficio de salud que paga el empleador también lo puede incluir, mientras que no se pase de los 100,000, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? Esto los beneficios es mientras que no se pase de los 100,000. La porción del costo del beneficio de jubilación que paga el empleador también lo puede incluir, y los impuestos de desempleo estatales e impuestos de capacitación de empleo estatales también los puede incluir en estos costos de nómina. Un poquito más claro aquí, un segundo. Aquí está la lista de compensación monetaria y no monetaria. Entonces aquí nos dice cuál es el máximo que ustedes pueden pagarse a sí mismos. Por ejemplo, como empleado no dueño, el máximo por 8 semanas es 15,385 y por 24 semanas es 46,154. Esto pensando en un máximo de $100,000. Ahora, como empleado dueño, el máximo por 8 semanas son 15,385 y por 24 semanas son 20,833. Muy importante, ¿verdad? Si lo que no escogieron fueron 8 semanas, sino 10 semanas, sería un poquito más, ¿verdad? Entonces, pero esos son los máximos que se pueden pagar si son empleados no dueños del negocio y si son empleados dueños. También aquí en la compensación no monetaria o compensación que no es relacionada con la nómina o payroll, ¿verdad? Que le llamamos no monetaria para estos efectos, nos dicen si el empleado autónomo, ¿verdad? El self-employed o dueño único que declara sus impuestos con un Schedule C o un Schedule F, ¿verdad? Una 1040 Schedule C o Schedule F, nos dice que si son elegibles para poner entre los gastos el seguro de salud. Y en este caso es no. La contribución de jubilación es no y los impuestos locales y estatales es no, ¿verdad? Entonces, porque claro, estos empleados no tienen que pagar estos impuestos que hablamos de la capacitación y del desempleo, ellos no lo pagan como dueños únicos o self-employed o empleados autónomos. Ahora que nos habla de la sociedad general o general partner, tampoco califica para poner esos gastos de seguro social, de jubilación o de impuestos locales y estatales como parte de los gastos de compensación o de nómina en el PPP. Pero ya cuando nos vamos a lo que es un empleado dueño de corporación ahí sí ya vemos que lo que es la contribución de jubilación y los impuestos locales y estatales sí los puede poner como parte de sus costos de nómina. Sin embargo, para lo que es la contribución de jubilación, hay algunos máximos que se muestran aquí, ¿verdad? 2.5 dividido entre 12 de la contribución del 2019. Cuando ya hablamos de los miembros de familia de un propietario del 2% de una corporación, nos dice que sí es elegible la contribución de jubilación y los impuestos estatales. Y cuando hablamos de un propietario empleado de una corporación C, en ese caso sí estos gastos sí son elegibles para ponerlos como costos de la nómina, lo que es el seguro social, lo que es la contribución de jubilación y los impuestos locales y estatales. Sin embargo, otra vez, nuevamente, con la contribución de jubilación nos dice hay un límite, ¿verdad? Es 2.5 dividido entre 12 de la contribución del 2019. Entonces, sí hay ciertas reglas que hay que seguir, hay ciertos máximos, especialmente si usted no es un dueño único. En este caso, pues sí tiene que ver si es un general partner, si es una corporación S, si es una corporación C. Si es un dueño único, recuerden que el máximo que un dueño único se puede pagar son 20,833, lo cual tiene sentido, es básicamente $100,000 de la compensación máxima de un dueño único son 100,000 o de cualquier empleado son 100,000, dividido entre 12 multiplicado por 2.3 son 20,833.
Ok, esta tablita tal vez tomen una foto porque sí les ayuda mucho con lo que es los máximos que se pueden pagar. Ahora, ¿qué nos incluye en los costos de nómina? Aquí tal vez se nos aclara un poco más, el SBA nos aclara un poco más en realidad qué no se incluye. Entonces, nuevamente compensación que sobrepasa los $100,000. Compensación de todo empleado que no realiza sus labores en los Estados Unidos. Si yo soy una empresa, por ejemplo, de software y tengo un trabajador que me hace el trabajo, él reside en México, por ejemplo, y hace el trabajo desde allá, pues este trabajador no lo puedo poner como parte de los gastos del PPP porque no es elegible. Ahora, la compensación relacionada con licencia por enfermedad o por familia para la cual puede tomar crédito bajo el acta Family First Coronavirus Response. Entonces, si ustedes ya están acogiéndose bajo esta acta, ¿verdad? Para lo que es la licencia por enfermedad o por familia debido al coronavirus, pues no pueden también, sería como un double dipping, tomarlo 2 veces, ¿verdad? También ponerlo como gasto bajo el PPP. También los impuestos federales del empleador, esos no se pueden incluir. Las primas de indemnización del seguro al trabajador, lo que es Workers' Comp Premiums, tampoco se pueden incluir como costos de nómina, ¿verdad? Gastos elegibles bajo la nómina y pagos a contratistas y trabajadores independientes. Muchas personas nos llaman y confunden lo que es un contratista, un trabajador independiente, alguien que me da una W9 y al fin del año yo le doy una 1099, ¿verdad? Una W9 y al fin del año yo le doy una 1099. Estos son trabajadores independientes, estos no son nuestros empleados. Ellos mismos como trabajadores independientes pudieron haber aplicado por el PPP y ahora tienen que pedir el perdón del PPP, pero nosotros no los podemos tomar como empleados porque ellos no son empleados, no son W2, ¿verdad? Muy importante esa aclaración. Ahora, si yo decido que solo voy a usar 60% de los fondos del PPP en mi compensación o salario o en el salario de mis empleados, el otro 40% restante solo lo puedo usar de la manera siguiente. Acuérdense, el programa lo que busca es mantener empleada la fuerza laboral. Este 40% lo que busca es mantener las luces encendidas para que el otro, para que las personas que trabajan en nuestra empresa que fueron pagadas con el otro 60% puedan trabajar. Entonces, ¿qué busca este 40%? Mantener las puertas abiertas o las luces encendidas, como quieran llamarlo, y lo que permite es que usted pague los intereses sobre una hipoteca comercial del negocio, siempre y cuando todo esto, estos tres primeros, hayan sido contratados o hayan sido establecidos antes del 15 de febrero del 2020. Entonces, esa propiedad comercial a la cual yo voy a pagar la hipoteca con los fondos del PPP, esa propiedad la tuve que haber comprado antes del 15 de febrero del 2020. Igualmente, alquiler. Entonces, del negocio o uso de oficina en casa que declaran sus impuestos, este alquiler, este contrato de arrendamiento que yo tengo, tuvo que haber sido establecido antes del 15 de febrero del 2020. Servicios públicos, electricidad, agua, gas, teléfono, internet, igualmente tuvieron que haber estado en su lugar, tuvieron que haber estado establecidos, contratados antes del 15 de febrero o el 15 de febrero al 15 de febrero del 2020. En el PPP2, para la segunda ronda, se incluyeron gastos adicionales como gastos operacionales, daños materiales en el 2020 que se dieron por los disturbios y que no fueron cubiertos por las agencias de seguros, eso se puede incluir, gastos de proveedores, gastos de protección a trabajadores, todo lo que son mascarillas, guantes, desinfectantes, todo eso se puede incluir allí. Muy importante con los gastos de proveedores, tiene que haber un contrato. No puede ser nada más que yo tenga un invoice, ¿verdad? Que le pagué a tal persona. No, tiene que haber un contrato en su lugar
tiene que haber un contrato establecido donde indique que usted tiene una relación con ese proveedor. Igualmente con los gastos operacionales, gastos de recursos humanos, gastos de contabilidad, esos también tienen que ser un servicio que ya haya sido establecido, no un servicio que usted, ahora que tiene este dinero que puede gastarlo en esto, lo va a iniciar. ¿Ok? Por eso, en el caso de los dueños únicos, nosotros recomendamos que mejor, para más facilidad, para hacerlo fácil para ustedes y para el SBA y para el lender, el préstamo que les prestó el dinero, el banco que les prestó el dinero, es mejor que usen el 100% de su PPP en compensación como empleado dueño. De esa forma, ustedes no tienen que lidiar con esto de que si el contrato de arrendamiento está establecido antes del 15 de febrero del 2020 y todo esto simplemente se pagaron el 100% de los fondos del PPP a ustedes mismos y no tienen que dar tanta explicación, ¿verdad? Que se puede dar a malinterpretaciones. Ahora sí, ¿cuánto me van a perdonar? Si ustedes tienen un negocio con empleados W2, ¿verdad? No trabajadores independientes, no W9, sino W2, ustedes tienen que cumplir la prueba del full-time equivalent o empleados a tiempo completo. Entonces, es un equivalente de empleados a tiempo completo que básicamente ustedes van a sacar un promedio de horas por empleado y este promedio tiene que mantenerse antes de la pandemia y tiene al final del periodo cubierto. Entonces, tienen que tener el mismo número de empleados cuando aplicaron por el préstamo, ¿verdad? O antes de la pandemia, antes de que fueron afectados por la pandemia y al final del periodo cubierto. También hay otra prueba que tienen que pasar si ustedes redujeron los salarios o la tarifa por hora de esos empleados que ustedes tienen. Entonces, hay una prueba que se puede hacer donde uno determina si hubo una reducción de más del 25% en la compensación de los empleados. Muy importante aquí, si ustedes necesitan calcular ese FTE o esa reducción de más del 25%, nos pueden llamar y nosotros les podemos dar información de cómo calcularlo. También tenemos una hoja en Excel para ayudarlos con este proceso. Ahora, la tercera prueba es la que les dije anteriormente, que es para determinar si usted en realidad usó por lo menos 60% del préstamo en costos de la nómina o de la compensación del empleado dueño en el caso de dueños únicos o sole proprietors, ¿verdad? Estas tres pruebas, si su préstamo, que yo sé que la mayoría de nosotros lo que recibimos fue un préstamo menor a $150,000, no se tiene que preocupar por las dos primeras pruebas, por la prueba de si usted mantuvo el número promedio de empleados a tiempo completo y por la prueba de la reducción del más del 25% en la compensación de los empleados. Así que si su préstamo es menor a $150,000, solo se tiene que preocupar por ese 60-40 o 100% en compensación. Ahora sí, ¿cómo pido el perdón? Esto es muy importante porque para muchos de nosotros es como, ok, qué dicha, me dieron el PPP, estoy feliz. ¿Cómo lo gasto? Es la primera pregunta. Y segundo, cuando ya lo gastó de la manera en que el SBA quiere que usted lo gaste, la tercera pregunta es, ¿cómo hago para pedir el perdón? Entonces, los pagos comienzan 10 meses después del periodo cubierto. Entonces, si usted no pide el perdón, va a tener que empezar a pagar este préstamo 10 meses después del último día de su periodo cubierto, sea cual sea que es su periodo cubierto, que ya dijimos que empieza el día que le depositaron los fondos y hasta 24 semanas después, si usted escoge 24 semanas. Ahora, si usted considera que usted usó los fondos de la manera en que el SBA quería que usted los usara y usted considera que califica para el perdón, entonces usted es el responsable de pedir el perdón. Y lo puede hacer después de haber utilizado los fondos, es decir, una vez que termina su periodo cubierto. Debe escoger el formulario que corresponda con su situación específica y nosotros vamos a ver este formulario, vamos a revisar
Los diferentes formularios son 3, pero si su préstamo es menor a 150,000, el SBA ha creado un nuevo portal que le permite pedir el perdón del préstamo directamente con ellos, con la salvedad de que usted puede pedir el perdón directamente con ellos si el banco que le dio el préstamo se registró con el SBA para tener este servicio. Entonces, si usted pidió el préstamo con un banco que no se registró con el SBA, le toca pedir el perdón con ese banco. Pero si usted pidió el préstamo con un banco que se registró con el SBA, entonces puede ir a este sitio que se llama directforgiveness.sba.gov y empezar el proceso de pedir el perdón de su préstamo. También su préstamo tiene que ser nuevamente menor a $150,000. La cifra clave aquí es 150,000, ¿verdad? Todo parece ser más fácil cuando es menos de 150,000. Afortunadamente, muchísimos de nuestros clientes recibieron menos de $150,000, entonces se les hace más fácil. Aquí están los 3 formularios del perdón. El nuevo, el más nuevo, en realidad no es nuevo, pero es el más reciente, es el 3508S, ese de Simple o Simple. Entonces, estos son para préstamos menores a 150,000, ¿verdad? O que usted, si tiene varias empresas, todas estas empresas afiliadas, el monto total de los préstamos dados a ellas tiene que ser menor a $2 millones. Entonces, no es solo que este préstamo específico sea menor a $150,000, sino que si usted tiene varias empresas, entonces que todos los préstamos de esas empresas no vayan más allá de los 2 millones. No es necesario calcular el full-time equivalency para los empleados a tiempo completo, el promedio de empleados a tiempo completo, no es necesario calcular eso, no es necesario calcular la reducción de salarios y no es necesario presentar ninguna documentación. Es un documento muy simple que vamos a llenar al final de esta presentación, pero básicamente es muy, muy fácil. El que no tengan que presentar ninguna documentación no quiere decir que ustedes no guarden ninguna documentación, ¿verdad? No, todo lo contrario. Ustedes tienen que guardar toda la documentación porque no la están presentando. Así que si les hacen alguna auditoría, ya sea por carta o en persona, ustedes fácilmente pueden probar cómo usaron el dinero. El otro formulario es el 3508 Easy y este es para empresas que tienen más de $150,000 en préstamo, obvio, ¿verdad? Porque si no hubieran hecho el 3508S, y no tienen reducciones en salarios de más del 25%, y las reducciones que tienen del full-time equivalency o de empleados a tiempo completo, el promedio de empleados a tiempo completo, pueden ser justificados con un salvaguardia. ¿Qué quiero decir cuando digo un salvaguardia? Un salvaguardia es que, por ejemplo, el Estado decretó que su salón de belleza no puede operar, tiene que cerrarse. Pues por supuesto, si el salón de belleza no puede operar, pues tengo que dejar ir a mis empleados. O su restaurante no pudo operar, o no pudo operar a todo el aforo que permitía. Digamos, muchos restaurantes en lugar de tener 20 personas podían tener solo 10. Y hubo un momento donde solo era para llevar. Todos estos son salvaguardias, safe harbors, que le permiten usar este formulario. Ahora, si usted no tiene ese salvaguardia, pidió un préstamo de más de 150,000 y tiene reducciones en salarios y también en FTE, para full-time equivalency o trabajador a tiempo completo promedio, entonces usted le toca el formulario 3508, que sí es un formulario bastante extenso, tiene 5 páginas y que es un poco como hacer los impuestos. Así que sí, tenemos un video de cómo llenar este formulario. Sí les recomendamos que nos pidan ayuda a nosotros y que les pidan ayuda definitivamente a su contador si les toca llenar el formulario 3508. Aquí hay un par de sitios web que tienen como herramientas para poder estimar el perdón del PPP, especialmente si usted tiene que usar este formulario 3508. Les recomiendo que las revisen. Ahora sí, aquí les pongo una tabla que nos dice más o menos
los diferentes tipos de formulario y quién califica, si debe considerar FTE o reducciones de salarios, cómo se calcula el monto del perdón y dónde, si debe adjuntar documentación o no. Entonces, aquí vamos con el formulario 3508S, es de 2 páginas para prestatarios con menos de 150,000 o menos de su préstamo, ¿verdad? Como dije antes, 2 millones máximo entre todas las empresas. Si pidieron menos de 2 millones, perdón, si tienen varias empresas que pidieron el PPP. No tiene que considerar reducciones de FTE o reducciones de salario. El prestatario calcula el monto. Ustedes lo van a calcular y yo les voy a mostrar al final de esta presentación cómo hacerlo. Y no necesita presentar documentación. El formulario 3508, como dije antes, es un formulario de 5 páginas bastante extenso. Es para todos los prestamistas, ¿verdad? Que califican bajo que tienen préstamos de más de 150,000, que tienen reducciones de trabajadores a tiempo completo y reducciones en salario. El monto del perdón se calcula en el formulario. Hay varios cálculos que hay que hacer en el formulario y sí debe mantener los documentos y debe mandar documentos con el formulario, ¿verdad? Lo que son los reportes de nómina y todo eso se envían con el formulario. El formulario EASY, aquí lo que nos dice que es para trabajadores autónomos, dueños únicos que no tenían empleados a la hora que aplicaron por el PPP o empresas que no redujeron el salario anual o salario de ningún empleado en más del 25% durante el periodo cubierto y no redujeron el número de empleados promedios en ciertas fechas o que no redujeron el salario anual o por hora de ningún empleado en más del 25% durante el periodo cubierto y fueron incapaces de trabajar durante el periodo debido a alineamientos a nivel estatal o federal. Bueno, tómenle una foto a estos para que tengan, ¿verdad? Claramente cuándo lo pueden usar y cuándo no. Cuando es el 3508 EASY, nos dicen que este formulario no puede ser usado sin una reducción del salario del 25%. Entonces sí, ahí nos toca el 3508. El monto del perdón también, al igual que en el 3508, se calcula en el formulario y sí tienen que enviar algunos documentos, pero pocos. Y sí hay que, por supuesto, mantener documentos. En cada uno de estos formularios, muy importante, ya sea que se los pidan o no, mantengan esos documentos en una carpeta en su computadora con su respectivo backup o los imprimen y los tienen en un folder en su oficina. Tienen que tener backup de lo que están declarando, ¿verdad? Es muy, muy importante y tienen que determinar cuál es el que les corresponde. No se pongan a hacer un formulario 3508 de 5 páginas, que es como hacer sus impuestos, si tienen un préstamo de menos de $150,000. Simplemente hacen el 3508S y no hay preguntas al respecto, no questions asked. Y si tuvieron una reducción del 25% en el salario de sus empleados, y su préstamo es de más de $150,000, entonces sí les toca el 3508 EASY, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poquito de los cambios, ¿verdad? El primero fue ese nuevo portal que creó el SBA y este es el sitio directo. Sí, asegúrense nuevamente que su banco esté inscrito. Es muchísimo más fácil, es como saltarnos un paso, ir directamente y pedir el perdón con el SBA que tenerlo que pedir con el prestamista y el prestamista tiene que mandar todo al SBA. Entonces están tratando de agilizar el proceso y es mejor para ustedes como prestatarios usar este enlace, este portal que les permite pedir el perdón directamente con el SBA. Si su banco nuevamente está registrado, está inscrito. Si no está inscrito, les toca ir al banco y pedir el perdón con el banco. Otro de los cambios fue la autocertificación para pedir el perdón para préstamos menores a $150,000. Entonces, nuevamente es otra forma de agilizar el proceso de pedir el perdón. Otro cambio fue que se eliminó la deducción del avance del IROL del perdón. No sé si se acuerdan, pero anteriormente, si ustedes habían recibido un avance del Economic Injury Disaster Loan o el préstamo de desastre, ese avance que habían recibido, ya sea que $1,000 o $3,000, dependiendo del número de empleados que tenían, se iba a reducir
o se iba a restar del perdón del PPP. Ese no es el caso. Incluso si ustedes en algún banco les pide cuál fue su avance del EIDL o EIDL, ni lo respondan porque ya no aplica. Puede ser que no hayan actualizado el formulario y no queremos que por alguna razón automática se lo deduzcan. Otro cambio es el prestatario define el periodo cubierto, ¿verdad? Ya no son 8 o 24 semanas, pueden ser 12 semanas, pueden ser 15 semanas, dependiendo de cuánto duró usted en usar este dinero desde el momento que se le desembolsaron los fondos hasta el momento que termina el periodo cubierto. También hubo un cambio en la definición de cambio de propietario de empresa con PPP. Si es más del 50% de activos que se hizo un cambio de ownership o de propietario, necesita aprobación del SBA. Si tienen alguna situación especial como un cambio de propietario, nos pueden llamar y nosotros les podemos dar consejos al respecto o enviarlos con la institución que les puede ayudar. En este caso, si es una situación bastante específica, sí es recomendable que contacten al SBA, pero si tienen alguna pregunta general sobre el cambio de propietario de una empresa, nos pueden contactar y dependiendo del porcentaje, lo más seguro es que no tienen que pedir esa aprobación del SBA. Ahora sí, llenemos el formulario 3508 y voy a buscarlo aquí, un segundito. Creo que está por aquí. Bueno, primero les quería mostrar rápidamente este sitio del COVID, del SBA, la sección que el SBA tiene del COVID, porque aquí pueden entrar a sba.gov, pueden irse al SBA en español y así más cómodo en nuestro propio idioma. Nos vamos al programa de protección de pago PPP y aquí tienen toda la información sobre la condonación del PPP. Pueden irse aquí lo que es el perdón del PPP o condonación. Nos dice, aquí siguen bajando y nos dan los diferentes formularios que están disponibles. Por ejemplo, ahora lo que vamos a llenar es el 3508S. Entonces me voy ahí y aquí sigo bajando y nos los da en diferentes idiomas. Por ejemplo, aquí está en español. Claro, se tiene que enviar o se tiene que llenar con su prestamista, en inglés. Entonces, este es el formulario que el SBA le envió a los bancos para que los bancos lo adaptaran a su sitio web. Sin embargo, algunos bancos les piden que lo llenen y lo suban en el portal del banco. Pero si ustedes llenan esto, definitivamente que pueden llenar el que les da el banco. Entonces yo le recomiendo a mis clientes, primero llenen el 35, el formulario. Aquí está en inglés, lo vamos a llenar en inglés para que estén acostumbrados, ¿verdad? Que aunque está en español, pueden imprimirlo en español y llenarlo en inglés. Una vez que ustedes llenan esto, es fácil para ustedes ir al sitio web de su banco y llenarlo ahí, porque ya tienen toda la información. Incluso pueden leer las instrucciones. Si tienen alguna pregunta, pueden llamarnos nuevamente 1-800-794-1402 y con mucho gusto nosotros les ayudamos. Ok, vamos a llenar el formulario. Lo primero es la razón social, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a poner el nombre. Digamos, en mi caso, voy a poner mi nombre, que es el nombre del dueño del negocio. Yo soy un sole proprietor, entonces voy a poner mi nombre. Es importante que aquí pongan lo mismo que aparece el mismo nombre que aparece en su declaración de impuestos. No se pongan a hacer creativos aquí con su nombre. Aquí ponen el nombre como aparece en su declaración de impuestos y en el DBA van a poner el nombre de la empresa. Digamos que mi empresa se llama Los Patitos Dice, que es un nombre que uso seguido en esto. Ahora voy a poner la dirección del negocio, cómo aparece, ¿verdad? El domicilio comercial, cómo aparece en mi declaración de impuestos. Y por supuesto, esto es algo que no existe, no es una dirección real, pero sí quería mostrárselas para que ustedes, segundo voy a usar mi otro
teclado para que así no se me mueva la pantalla. Entonces ahí pongo la dirección, Los Ángeles, California y el zip code, por poner algo ahí. El NAICS code es el código el código industrial, es una clasificación de industrias de Norteamérica. Entonces lo puedo buscar en NAICS. Si van a Google ponen NAICS code y ahí les lleva al sitio de ellos donde pueden buscar. Piensan, por ejemplo, si es un salón de belleza, ponen beauty salón y ahí les salen las diferentes opciones. ¿Ok? También está en su declaración de impuestos. Si no está, entonces la pueden buscar en Google. Aquí voy a poner mi número. Digamos que yo soy un sole proprietor, pero muy responsablemente saqué un EIN para que mi información no ande por todas partes, mi Social Security o mi ITIN. Entonces aquí voy a poner mi EIN como aparece en mi declaración de impuestos, ¿verdad? Puede ser que ustedes no tienen un Employer Identification Number, un EIN, pueden poner su social, si tienen un social, o su ITIN, que esto corresponda con la declaración de impuestos. Aquí voy a poner mi teléfono, que en realidad perdón, estoy cometiendo un error. Ok, no está muy bien, parece, pero no puedo poner espacios, pero bueno. Vamos a ver qué pasa aquí, porque no lo puedo poner. Sí, no puedo poner espacios, eso es lo que pasa. Ok. 818-208-1105. Ok. Y aquí voy a poner así. Entonces ponen espacios y después se acomoda solo. Aquí voy a poner el primary contact, que soy yo, y mi email. Muy importante que pongan esta información correctamente. No saben cuántas veces nuestros clientes no recibieron un préstamo porque no escribieron el email correctamente o el teléfono. Aquí me preguntan si estoy pidiendo el perdón del first draw, del primer PPP que recibí o del segundo. Entonces voy a poner que es del primero, por ejemplo. Voy a poner aquí mi número del préstamo del SBA. Entonces, este número de préstamo del PPP de la SBA tiene que buscarlo en sus documentos de préstamo. Si no está ahí, tienen que pedírselo al prestamista, porque este número del prestamista y del SBA son diferentes. Entonces, no es el mismo número. Entonces, si no lo tienen el número de préstamo de la SBA, tienen que llamar al prestamista, al banco que les dio el préstamo y pedirles el número, y de una vez pídanles el número de ellos si no lo tienen y ellos les pidieron que llenaran este formulario. Por lo general, cuando usted entra al sitio web del prestamista del banco, esta información ya está ahí, ya está el número de préstamo del SBA y del lender. A veces no está, a veces le dicen que llene este formulario y lo suba. Entonces, ahí es cuando ustedes tienen que buscar en sus papeles esta información. Digamos que yo recibí $10,000 en un PPP, en el primer PPP, y que me lo dieron en septiembre 5 del 2020. ¿Ok? Esa es la fecha en que llegó a mi banco. Y me dice que si apliqué por Amount of PPP Loan Increase, la mayoría de personas no recibieron un incremento en el PPP. Los bancos, si les calcularon con la línea 31, si son un dueño único, no les hicieron el ajuste cuando cambiaron a la línea 7, así que de una vez no applicable. Y esto tampoco aplica. Entonces, NA, no, me dice día, si no aplica, entonces no hay ni que ponerlo. Los empleados que tenía a la hora que pedí el préstamo fueron 1, era solo yo como empleado dueño, y a la hora que estoy pidiendo el perdón es solo 1, y aquí me piden el periodo cubierto. Entonces aquí, había dicho que era el 9 de septiembre, no puse el 8, ok, voy a poner 9/01 del 2020, ok. El periodo cubierto va a ser 09
01 del 2020 y digamos que yo lo usé al 31 de diciembre del 2020. En el caso de los PPPs que se recibieron en el 2020, el máximo para usarlo era el 31 de diciembre del 2020. Entonces, estas son las semanas en que yo puedo usar el préstamo, porque el máximo, si yo recibí el préstamo en el 2020, era usarlo al 31 de diciembre del 2020. Por eso quería usar una fecha en el 2020 para incluir eso. Ahora me dicen cuánto gasté en payroll y aquí veo un error. No hay que poner la coma, solo se ponen 10,000 y voy a poner que son $10,000. Otra vez puse la coma por error. $10,000. Gasté todo el monto en payroll. ¿Y cuánto estoy pidiendo que me perdonen? $10,000, porque yo usé todo el monto en payroll. ¿Cómo demuestro esto como dueño único? Entonces, lo que ustedes hacen es que se hacen un cheque a ustedes mismos o se hacen una transferencia bancaria que dice Employee Owner Compensation, o sea, compensación del empleado dueño. Y ponen las fechas que se están pagando. Entonces yo me hice un préstamo por un cheque por $10,000 y puse en el memo Employee Owner Compensation y puse $10,000 a mi nombre y lo pasé de la cuenta de negocios a la cuenta personal. Así queda demostrado que yo hice esa transferencia y que el préstamo me lo pagué a mí misma como compensación. ¿Verdad? Muy importante que quede ahí escrito en algún lado cómo lo hicieron. Ahora me dicen que inicialice, o sea, que ponga mi primer nombre y mi apellido en estas certificaciones. Y básicamente aquí me dice que he cumplido con los requisitos del programa, con las normas finales provisionales del PPP, que he usado el dinero en los usos elegibles, que la reducción de los fondos del préstamo PPP, ok, básicamente aquí lo que nos están diciendo es usted usó el préstamo de acuerdo a los lineamientos del SBA. Y yo estoy diciendo que sí, porque estoy usando el 100% de lo que reciben PPP en pagarme a sí misma, que es permitido. Y el segundo me dice que si esta información que estoy brindando es verdadera y correcta, ¿verdad? Que yo entiendo que hay multas de hasta $250,000 y que hay también tiempo en prisión si yo estoy dando información incorrecta, ¿verdad? Entonces, muy importante con el SBA, con las instituciones federales, no es el momento de ponerse uno a hacer cosas que no se deben, así que por supuesto que sí, todo lo estoy haciendo de acuerdo a lo estipulado y aquí me dicen que firme, que ponga mi nombre y que ponga mi título. En el caso de un sole proprietor, el título es owner y la fecha. Entonces, vamos a poner una fecha aquí y esto es todo. Ahora aquí me dicen que si quiero dar alguna información demográfica, no es obligatorio, pero a mí me parece muy importante. Siempre representación es importante, así que si pueden, si tienen el tiempo, si les interesa, si son veteranos, ponga que son veteranos, si son mujeres, pongan male, female, o sea, lo que sea, o no quieren indicar esa información, pueden ponerlo también. Pero como dije antes, es importante tener representación y entonces pueden poner aquí que son hispanos, que son, en el caso de hispanos siempre nos ponen como white, yo también pongo así, aquí está white y también hispano. Entonces ya ponen la información en esa parte y aquí les dan las indicaciones de cómo llenar el formulario, que como ven son muchas, pero básicamente esto es todo. El formulario está lleno, está el nombre como aparece en su declaración de impuestos, está su DBA o nombre ficticio como aparece en su declaración de impuestos, la dirección, si se cambiaron de dirección, pongan la que ustedes usaron para pedir el préstamo, también el código NAICS, su ITIN, su social o su EIN, su número de teléfono, revísenlo, revisen que su nombre esté bien, que su email esté bien,
que los números de préstamos del SBA y del prestamista estén bien, que el monto esté bien, que lo que dijeron que ustedes gastaron es por lo menos el 60% del préstamo. Aquí no les piden, si yo aquí pongo que gasté 6,000 en lo que es, 6,000 en lo que es, ¿cómo se llama? Lo que es nómina y no pongo los otros 4,000, no me están preguntando. Puede ser que me pregunten después, puede ser que asuman que los otros los usé de acuerdo a las reglas porque el siguiente párrafo me dice que sí usé todos los fondos en gastos elegibles. Entonces, sí les recomiendo que si usaron solo el 60% en gastos de nómina, el otro 40% tengan todas las pruebas de cómo lo usaron, ¿verdad? Como dije antes, todos esos recibos, todos esos cheques cancelados, que los tengan en un folder en su computadora o en su oficina. Entonces, si aquí yo pongo 6,000, se gastó el 60% en nómina, que me califica para el perdón, y aquí estoy indicando que el otro 40% lo usé en gastos elegibles. ¿Ok? Y eso es todo. Este es el formulario. Claro, como dije antes, ya sea que este formulario lo llenen con el banco que les dio el dinero en el sitio web del banco que les dio el dinero o en el portal que creó el SBA, es importante que lo llenen cuidadosamente y que le saquen copia, le saquen una foto cuando lo envían, o si lo tienen que subir, si lo tienen que llenar, como lo hicimos ahora, y subir al sitio web del prestamista, ¿verdad? El que les dio el préstamo, que tengan todo, saquen foto cuando ya mandan el perdón, saquen foto de que se envió, o si pueden bajarlo en un PDF, bájenlo y tengan ahí comprobante de que mandaron el perdón, la solicitud de perdón. Ahora voy a poner aquí la presentación rápidamente, nada más para que tenga la información del SBA, y esto es nuestro Facebook, nuestra página de Facebook. Los invito a que nos sigan. Ahí ponemos la información más reciente y relevante sobre ayuda a pequeños negocios, todo lo que son grants, todo lo que son noticias que les pueden interesar, la ponemos ahí. Este es nuestro canal de YouTube que tiene muchos seminarios en línea como este, y también los invitamos a que se registren en nuestros seminarios en línea en nuestra dirección aquí de Eventbrite, así como en el sitio del Small Business del SBDC, del Small Business Development Center, en este sitio. E igualmente les invito a que nos llamen al 794-1402, 1-800-794-1402, y a que se registren con nosotros. Todos nuestros servicios son gratuitos, nuestros servicios de asesoría, nuestros seminarios en línea, y esperamos que pronto nuevamente presenciales, son gratuitos y se pueden registrar en este sitio aquí al pie de la pantalla, o nos pueden llamar al 1-800-794-1402 y con mucho gusto los atendemos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y esperamos verlos pronto en otro webinar. Y nuevamente, cualquier pregunta, no duden en contactarnos. Gracias.